Muy buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Que el Señor me los bendiga. Hoy estamos para llevar otro programa de esta serie de mensajes que estamos haciendo a través de este canal Vida Abundante con este su servidor, Jesús Brito. Que Dios me los bendiga mucho, que Dios me los guarde y gracias por estar ahí oyendo a la hora que usted pueda y el día que usted pueda, oyendo estos pequeños mensajes que estamos predicando, primero para la gloria de Dios y segundo para que el pueblo de Dios no deje de, esa es mi misión, que la gente no deje de leer la Biblia, porque la Biblia es la única fuente que tenemos nosotros los cristianos de poder oír a Dios hablando a nosotros, a nuestras vidas. Y que muchas gracias y oremos al Señor. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y grande y para siempre es tu misericordia. Señor, mira lo que vamos a decir hoy, lo que vamos a hacer, lo que vamos a predicar. Sé tú con nosotros, llenándonos de tu sabiduría y de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos hablábamos el domingo pasado del rey Ezequías, que por pedir unos años más de vida tuvo un gran problema que todos conocen. Pidió más años, o sea, le pidió a Dios que no irse en el momento que Dios le había indicado, pero ese era el momento que Dios sabía que le convenía irse de la tierra, y así no habría pasado lo que pasó con el hijo que le sucedió a él. Un niño con 12 años, sin ninguna experiencia, y hace que este hombre, que este niño, esa decisión de Ezequías de pedirle a Dios más tiempo, hace que él tenga este hijo porque se produjo en el tiempo dentro de esos 15 años que Dios le añadió. Y dio al hijo al rey más malvado que pasó por Israel y Judá. Era un hombre terriblemente malo, con una actitud no solo de egoísmo, sino de maldad. Se hizo lo que casi ningún rey ha hecho o había hecho. Es que no solamente rehabilitó los altares que su padre Ezequías había derribado, altar de Acera, de Baal y de todos los dioses que Jezabel le había inducido al rey Acab a hacer, sino que Manasés llevó los ídolos hasta el mismo templo y levantó altares dentro del templo que había hecho Salomón, en el templo que Dios había hablado, que ahí permanecería su nombre para siempre y que sería él el Dios de dioses, el Dios más grande. Pues Manasés tiró todo eso al suelo y produjo lo que ningún otro rey había hecho en la vida, que hizo que levantó altares dentro del mismo templo para adorar ídolos. Y uno de los ídolos que este hombre, estamos hablando en el capítulo 33 de Segunda de Crónica, usted cuando pueda lo lee. Todo el capítulo y sigue leyendo todos los hechos, porque se va a encontrar con cosas, si usted no lo ha leído, claro, se va a encontrar con cosas muy importantes dentro de ese tiempo de Manasés. Manasés tuvo la osadía, la impiedad, digamos, de de rehabilitar no solamente los ídolos, sino que adora a Dios, adora a sus dioses dentro del templo que había hecho Salomón. Manasés
fue el hombre más sanguinario que hubo como rey. No solamente porque mató a Natán, el profeta de Dios que fue a reclamarle, lo mataron, lo mandó a echar, lo arrastraron, lo mataron a filo de espada. Fue una crueldad terrible, fue un asesinato vil, aunque todos los asesinatos lo son, pero este fue quizá un poco más allá, porque este hombre no solamente era un profeta, sino que también era un hombre de Dios, una persona que había anunciado al Señor, que tenía como norte a su Dios. Nunca en él hubo otra cosa que no fuera Dios. Sin embargo, por la maldad de este hombre fue muerto, este profeta fue muerto, Natán, por mano del rey Manasés. Cuando llega la noticia hasta Isaías, Isaías fue a reclamarle o fue a la plaza pública a reclamar y a decir y a denunciar lo que este rey había hecho. Pues fue tomado, él tuvo que salir huyendo, Isaías, y lo que encontró para ocultarse fue una cueva en un cedro, en un árbol de cedro. Y allí el hueco que tenía ese árbol, Isaías entró en ese hueco. Pero ellos descubrieron que ahí estaba Isaías. Y lo aserraron. Oiga hasta dónde llega este rey. Dice, vayan y búsquenlo y mátenlo. Y van y saben que está ahí y le meten una sierra al árbol y lo cortan en 2 pedazos al hombre de Dios, al profeta del Señor, a Isaías. Lo aserraron en 2 trozos. Así murió el profeta Isaías por mano de Manasés. Qué cosa tan terrible, mis hermanos. Qué cosa tan grande y tan difícil de digerir. Que a un profeta, a una persona cualquiera, pero cuando se trata de un hombre que lo único que está anunciando la palabra de Dios, yo creo que da aún más tristeza, más impotencia. Todo eso pasó por la maldad de este hombre, de este rey, y por la oración de su padre, que era un buen hombre, que era un buen rey. Hizo un reino bonito. Y entonces aquí está su hijo, el fruto de su tiempo alargado, de 15 años más. Ese fue el fruto que sale de ese tiempo. Y llega al reinado un hombre sin piedad, un hombre malo, una persona sin sensibilidad, una persona mala, una persona de verdad mala. Eso es una cosa terrible y penosa. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, este rey fue tan malvado que no solo sacrificó a la gente de afuera, sino que sacrificó a su propio hijo pequeño, porque tenía un dios llamado Malón, un nombre así. Era un dios que él se había inventado, le puso como especie de una fogata, digámoslo así, para que nos entendamos mejor, un horno, digamos. Y en ese horno sacrificaban niños, especialmente niños, y a grandes también, presentándoselo a ese dios Malón, el dios Malón. Ese dios, él había hecho una figura, había puesto su cara del rey Malón, del dios Malón, pero tenía como especie de una boca donde podían meter ahí a los niños y a todo lo que iban a sacrificar para sacrificárselo a ese dios. Y los quemaban. Y ese rey fue tan bárbaro que sacrificó a su propio hijo pequeño. Dice un comentarista bíblico que cuando el niño iba con él
claro, todo niño confía en su padre, especialmente cuando están pequeñitos, confía en su padre, cree que su padre, porque es lo normal. Lo normal es que un hijo, que un padre respalde a su hijo, que un padre quiera a su hijo, que un padre esté con su hijo. Pues este rey, dice este erudito, que este rey llevaba a su niño de mano y el niño iba con miedo hacia el altar de Malón. Iba con mucho miedo, pero tuvo que ir porque lo llevaba su padre. Y lo dio en sacrificio a ese Dios. Oiga, hasta donde llega la impiedad de este hombre, la maldad, la locura de este hombre, que se ha conocido como el rey peor, el rey más malvado que hubo en todo el pueblo de Judá, de todos los tiempos que ha habido reinado. Ese fue un rey también, para adorar a este Dios, eran días específicos, pero yo diría que casi el año entero. Porque el 2 de febrero y el 4 de febrero presentaban el sacrificio. Luego el 27 y el 28 de febrero volvían a presentarle más sacrificio al dios Malón. Pero en junio, el 19 de junio, 18 y 19 de junio, volvían a hacerle más sacrificio a ese rey. Y volvían a presentarle otra vez el 18 y 19 de octubre, un mes después. O sea, perdón, de agosto. 2 meses después. Le volvían a presentar en agosto, 18 y 19 de agosto, volvían a presentarle más sacrificio. Y el 18 y el 19 de octubre volvían a presentar otro sacrificio al dios Malón. Pero el 27 y el 28 de diciembre volvían a presentar otra vez más sacrificio para ese rey. O sea, si usted calcula todo ese tiempo que yo le estoy dando esos datos, que usted lo puede buscar también, usted se va a dar cuenta que pasaban prácticamente el año sacrificándole a ese ídolo. ¿Por qué? Estamos hablando de febrero, de junio, de agosto, de octubre y de diciembre. O sea que casi el año, dejando pasar unos días, unos meses, volvían a presentarle más sacrificio a ese Dios. Y ese rey que fue el que creó todo eso, el rey Manasés, que fue el que creó todo eso, fue el ideólogo de todas esas maldades, porque él quería ir en contra de su padre. Cuando un hijo, dígame lo que yo, a mi parecer, el parecer de Jesús Brito, que yo no soy mucha cosa, pero el parecer mío es que cuando un hijo se pone en contra de su padre, se me parece mucho a Manasés. No hay con quién compararlo en la Biblia, ya que la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien sobre la tierra y para que tus días se te alarguen en la tierra. Y aunque este hombre gobernó mucho más que su padre había gobernado 29 años y él gobierna 55 años. Ahí usted se puede dar cuenta, entonces, conforme a esa similitud que estoy diciéndole, que cuando un hijo comienza a hablar mal de su padre, cuando un hijo comienza a maltratar a sus padres, se puede comparar con Manasés. Que Manasés era un dios, un rey sin misericordia, sin respeto a su padre, porque si hubiera respetado a su padre, después que su padre había derribado todos los altares de Acera y de Baal, después que su padre había dirigido al pueblo para que buscaran a Dios, un hombre que buscó a Dios, él tuvo el error de él fue pedir más tiempo de lo que Dios le había dado. Pero él hizo el bien. Fue una persona que había hecho las cosas bien delante de Dios. Y que Dios se agradaba de este rey
porque hizo todo bien. Pero su hijo, yo diría como para magnificar su maldad, se fue en contra de su padre y comenzó a hacer todas las cosas que su padre había derribado los altares, él los rehabilitó, él hizo todos los altares, volvió a hacerlos para altares a Acera y a Baal, altares de distintas formas de Malón, de Malot y de todos los dioses que él, incluso adoraba a los dioses de los cielos, a los ángeles adoraba. Porque es lo que quería demostrar, que él estaba en la cosa, él no estaba haciendo las cosas como su padre, no, que él lo estaba haciendo mejor. Ahora me voy en contra del Dios que mi padre adora, me voy en contra de ese Dios y voy a ser un rey, ya usted sabe, el mejor. Y nadie le podía reclamar, porque cuando alguien iba y reclamaba algo, él estrellaba lo que tenía en la mano. Era una persona con un carácter diabólico. Pero Dios, en su misericordia, permitió lo más grande que le pudo pasar a él. Que lo humillaran de una forma más grande que a ningún rey de Israel. Que el próximo domingo seguiremos, si Dios quiere, diciendo qué pasó con este rey tan malvado. Usted también lo sabe, pero yo quiero recordárselo. Entonces, si Dios quiere, estaremos el próximo domingo hablando de Manasés y qué pasó con este hombre, con este rey, que Dios tuvo que hacerle ver a él que Él es Dios sobre todas las cosas. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, Dios me los guarde y hasta la próxima semana.